Instituto Alemán. Actualmente Magali Romero es profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y está a cargo de la maestría en Ciencias Naturales que comenzó justamente este año en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Ha sido vicedecana de Investigación y Extensión en justamente la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y tiene una larga trayectoria en el tema de estudio de compuestos bioactivos. Recuerdo que ya en ese entonces en Alemania estaba trabajando en compuestos bioactivos de microorganismos, ¿cierto? Y sus aplicaciones biotecnológicas. Y en estos temas ha profundizado en diversos estudios que ha liderado en Colombia, y hoy día nos va a contar parte de esos interesantes estudios a los cuales ella está abocada. Muchísimas gracias, Magali, por estar con nosotros y por compartir tu conocimiento con la comunidad microbiológica de Valparaíso y de nuestro país. Muchas Bueno, no, muchas gracias, Mijael, por la presentación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Como escucharon, pues he estado en la Facultad de Ciencias desde hace bastante tiempo y pues ahora quiero hablarles como del trabajo que hemos venido desarrollando aquí en la facultad. Voy a hablar entonces de lo que son las sustancias activas microbianas y su relación con lo que es la biotecnología, que es el quehacer diario pues en nuestro grupo, que tiene pues el nombre de sustancias activas y biotecnología. Entonces, para comenzar, pues nosotros en lo que es el grupo tenemos dos líneas de investigación, una línea de investigación que es diversidad microbiana y otra línea de investigación que es bioprospección. En algunas ocasiones la primera línea pues funciona de manera independiente, sin embargo, en la mayoría de los casos están conectadas, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos nosotros en la primera línea, que es la línea de diversidad microbiana, es aislar microorganismos de diversos ambientes, ¿no es cierto? Aislamos microorganismos, por ejemplo, en el caso que ven allí donde ven las cajas de Petri, se encuentran, son microorganismos aislados de nematodos, que ya ahora más adelante les voy a hablar, les voy a contar qué fue lo que hicimos allí, y en el segundo son mixobacterias. Cuando los dos casos se conectan, entonces cuando las líneas se conectan, a partir entonces de estos microorganismos aislados, nosotros hacemos bioprospección, ¿no es cierto? Buscamos moléculas activas, buscamos actividad, pues dentro de lo que son estos extractos producidos a partir de esos microorganismos aislados. Trabajamos principalmente o esencialmente con bacterias. Y lo que hacemos entonces es trabajar con los metabolitos secundarios, porque los metabolitos secundarios se ha reportado que tienen pues una amplia o que muestran amplias actividades biológicas, ¿no es cierto? Entonces en ese campo es donde nosotros nos enfocamos, es el campo que trabajamos. Las aplicaciones, ¿qué aplicaciones hacemos de estos metabolitos? Pues esos esencialmente tienen actividades en salud. En algún momento nosotros trabajamos en lo que es salud, producción animal, también se han reportado esas actividades, pero ahora el enfoque de nosotros está muy dirigido a lo que es insumos agrícolas, a lo que es la agricultura, produciendo promotores de crecimiento y buscando metabolitos que se puedan utilizar o buscando extractos bacterianos más bien, porque nosotros no hacemos la purificación de los compuestos, sino que trabajamos con el extracto, la purificación la hacemos netamente como para saber los metabolitos implicados, pero entonces esos extractos los utilizamos para el control de plagas. ¿Por qué surgió este enfoque dentro del grupo? Resulta que pues normalmente Colombia es un país agrícola, ¿no es cierto? Trabajamos mucho, se trabaja mucho la agricultura y pues se utiliza para combatir las plagas gran cantidad de productos químicos con las consecuencias que ya todos conocemos, ¿no es cierto? Consecuencias en la salud en general, problemas de fertilidad, reproducción, diabetes, cáncer, problemas que van enfocados en lo que son madres gestantes, en fetos, en niños, problemas a nivel endocrino, neurológico, a nivel de desarrollo y problemas en cuanto a lo que es ya la diversidad, la disminución de los agentes polinizadores, de las abejas, de los insectos benéficos que para la agricultura pues son muy importantes.
Esto pues sumado todo va a lo que son los el impacto que tiene en el ambiente, ¿no es cierto? Agua, suelo, que indiscutiblemente repercute en los organismos asociados pues como a estos medios, pero también a lo que son los otros tres, biodiversidad y salud, pues en general de lo que es la población. Entonces, por eso buscamos o quisimos buscar alternativas que se pudiesen implementar, algunas estrategias que pudiéramos implementar para pues, no depender tanto de estos compuestos plaguicidas de origen químico. ¿Por qué? Porque, pues, como vimos anteriormente, no son amigables con el ambiente, causan todos esos problemas en salud de los que les hablé, pero tienen un punto a favor y es que la producción de ellos está muy estandarizada, ya la producción de ellos es relativamente de bajo costo, ¿cierto? Para la venta al público, aunque eso no implique que la venta al público sea a bajo costo, la producción sí, entonces las ganancias son bastante altas y pues obviamente pues es lo que utilizamos o lo que se está utilizando en el momento. Está también, o en algún momento trabajamos con la aplicación de extractos vegetales. ¿Qué pasa? Pues son amigables con el medio ambiente, pero tuvimos algunos problemas en cuanto a producción, al menos de los que teníamos. La producción era muy bajas cantidades y esto que implicaba que en algunas ocasiones para lograr una producción media necesitábamos hasta 40 toneladas de material vegetal seco. Entonces, pues lo dejamos de lado y comenzamos el trabajo con lo que eran la aplicación de los extractos de origen bacteriano, que sí, pues son amigables con el ambiente y que la producción pues la podemos lograr a través de fermentaciones en bioreactores, entonces en ese caso pues representa una ventaja y nos facilita pues la aplicación y la producción de estos compuestos. Nosotros tenemos un diagrama general del proceso en el grupo. Ese diagrama pues tiene algunas excepciones, ¿no es cierto? Sin embargo, de manera general, es que hacemos el aislamiento y el cultivo de esas bacterias, producimos esos extractos, ¿no es cierto? A partir de ese material, de esas bacterias aisladas, de unos ambientes que nosotros hemos querido denominar ambientes especiales, porque en realidad son ambientes que en nuestro país han sido muy poco explorados. Y posteriormente hacemos la evaluación de la actividad biológica. Aquí hay grandes diferencias porque dependiendo del organismo blanco, dependiendo del campo de acción de la molécula que nosotros queremos buscar, pues vamos a variar esta evaluación de la actividad. Entonces hemos evaluado desde mosquitos, aquí está, normalmente hacemos unas diluciones seriadas, ahora más adelante les comento, y hacemos evaluación en hongos, en bacterias, buscando fungicidas, buscando bactericidas, de interés, pues todos a nivel de lo que son cultivos. De allí pasamos a los estudios químicos, ver qué contienen los extractos, cuál es la naturaleza de ellos, y si todo va bien hasta acá, nos vamos a la producción de los formulados, ¿cierto? En esta producción de los formulados, pues tenemos ya varios prototipos que se van a empezar ahora en el próximo mes, en el mes de agosto, a evaluar ya en campo. Esto lo vamos a evaluar con un grupo que existe aquí en la universidad y que está dedicado, pues es un conglomerado de empresas y de instituciones para la evaluación de estos productos pues en campo ya. Entonces, entrando en materia, vamos a comenzar con lo que son, con este primer trabajo, que son extractos bacterianos para el control de Atas cephalotes y el hongo simbionte, que es Leucoagaricus nobilophorus. Este fue un trabajo pues realizado aquí pues en el laboratorio. Según la normativa colombiana, nosotros debemos hacer público que tenemos un contrato de acceso a recursos genéticos, de nosotros es el 121. Este contrato de acceso a recursos genéticos obedece a que, según la legislación colombiana, según las leyes colombianas, para acceder a cualquier espécimen biológico, nosotros debemos tener un contrato de colecta, un contrato de colección para poder obtenerlos y o un contrato de acceso a recursos genéticos. Cuando tenemos el de acceso a recursos genéticos, en ese mismo podemos establecer que se va a hacer una colecta de esos microorganismos. Entonces, esto está todo pues legalizado, formalizado. Y ahora sí, pues hablando de lo que es Atas cephalotes, Leucoagaricus, Atas cephalotes pertenece a una tribu que se llama la tribu Atini. Se conocen más o menos 19 géneros dentro de esa tribu, 200 o alrededor de 245 especies, y es lo que se conoce normalmente como las hormigas cortadoras de hojas, ¿cierto? Estas hormigas son unas hormigas
que se encargan, y aquí es donde viene el papel del Leucoagaricus gongylophoros, de cultivar el hongo, ¿no es cierto? Entonces ellas realizan el cultivo de ese hongo porque el hongo es el que les sirve de alimento. Entonces uno ve las hormigas, o aquí en Colombia es muy común en los cultivos forestales, que uno ve a las hormigas que cada una va llevando un fragmento de una hoja de una planta, y pues el conocimiento popular o la mayoría de las personas creen que es para ellas alimentarse con esos fragmentos de la planta, y lo que hacen ellas es que van y le llevan ese alimento es al hongo y ellas se alimentan entonces del hongo. Entonces, por eso la estrategia contra las hormigas, contra atas cefalotes, es o eliminarlas a ellas o eliminar el hongo pues, del cual se alimenta. En cuanto a estas hormigas, ellas atacan más de 45 cultivos pues aquí en Colombia. Ellas están distribuidas desde lo que es Norteamérica, Estados Unidos, hasta Argentina. Aquí atacan más de 45 cultivos, atacan frutales, atacan cítricos, atacan gramíneas, yuca, atacan el café, atacan el plátano, que es una gran cantidad de lo que son las especies forestales. Yuca también, pues es otro de los que atacan, y ellas pues son bastante dañinas, generan bastantes daños, tienen la capacidad de remover entre el 15 y el 17% de la producción de hojas, digamos, en los bosques, y por ejemplo, en lo que se refiere a los cultivos, son capaces de acabar con el 100% de lo que es la producción, gracias a que dañan pues la parte foliar, a que es la parte foliar de los árboles y de las diferentes plantas. Entonces, pues es un problema bastante grande en Colombia, está entre los mayores problemas que aquejan entonces a lo que es la agricultura, ¿no es cierto? Normalmente se atacan con compuestos químicos, se atacan con Lortzban, con Regen, pero sin embargo, pues es un problema muy grande porque ellos tienen o sea, no, construyen unos nidos bastante grandes que a veces alcanzan varios metros, ¿no es cierto? Entonces, el que hacer que penetre allí cualquiera de estos compuestos es bastante complejo. Además, pues ellas se han tratado con diferentes agentes biológicos, con metarrhizum, con boveria, con tricoderma, con bacillus thuringiensis, pero ellas tienen un comportamiento comunitario muy bonito, y es que ellas dentro de su nido tienen unas cámaras especiales que en el momento en que cualquiera de las hormigas de la población se siente afectada o se siente infectada, o no entra al hormiguero o se va a morir a una de estas cámaras. Entonces esto hace aún más complejo pues que estos agentes biológicos se puedan, con ellos se pueden infectar la mayor parte de lo que es el hormiguero. Entonces, en este trabajo específicamente, trabajamos con aislamientos de bacterias, de nemátodos, ¿no es cierto? Hicimos los aislamientos a partir de esos nemátodos, y luego, entonces, a partir de esas bacterias produjimos unos extractos. ¿Qué hicimos con esos extractos? Con esos extractos hicimos diferentes tipos de ensayos, todos entonces relacionados con probar la actividad pues, frente a esos hormigueros. Empezamos con mirar el efecto antifúngico contra Leucoagaricus. Leucoagaricus es un hongo que es muy complejo, no es porula, su crecimiento es muy lento, más o menos 5 semanas se demora en poder establecer alguna diferencia entre el control y los tratamientos con respecto a él. Entonces, lo que hacemos aquí es colocar en el medio de cultivo el extracto, se prepara el medio de cultivo con el extracto y vemos, comparado con un control, cómo está haciendo el crecimiento del hongo. De esta manera, pues determinamos si hay algún efecto antifúngico o no. Hacemos o miramos también el efecto insecticida. Ese efecto insecticida lo miramos por contacto y por ingestión. Por contacto lo que hacemos es que en estas cajas de Petri colocamos un papel filtro. Ese papel filtro tiene o está, se ha colocado primero en contacto con el extracto bacteriano, y allí entonces después colocamos las hormigas, se les suministra la dieta para que comprobar que la muerte efectivamente se debió al contacto con el extracto y no pues a que carecían de alimento o a que se comieron de pronto el filtro. Y el tercer ensayo es el efecto insecticida también, pero este ya es por ingestión. Las hormigas están en la caja de Petri, se les coloca un cubo de la dieta, más o menos 8 milímetros, y allí se coloca el extracto en estos cubos de la dieta. Entonces ahí vemos las hormigas alimentándose, y posteriormente evaluamos si las hormigas mueren o no.
otro de los efectos que nosotros evaluamos es el efecto repelente. Ese efecto repelente, pues lo evaluamos también en cajas de Petri y colocamos un fragmento del papel filtro, la mitad, ellos en ningún momento hay contacto aquí, están separados, la mitad que se ha colocado en contacto con el extracto bacteriano y la otra que solamente se coloca en contacto con agua. Como vemos, vamos grabando y vamos mirando cuáles son comportamiento de esas hormigas con minutos y vemos, por ejemplo, que aquí que a los 40 minutos ya la mayoría, pues a partir de ese momento la mayoría se va yendo hacia donde está el filtro que solamente fue colocado en agua. Entonces, de esta manera miramos el efecto repelente. Para ATA, nosotros el efecto repelente no lo evaluamos, pues se evalúa normalmente, pero pues en cuando tenemos positivos no lo utilizamos mucho porque es que pues esto implicaría un terreno muy grande a agregar o mantener que esté en presencia de lo que es el extracto con esa repelencia. Entonces, pues nos dedicamos sobre todo a estos tres iniciales. En ellos hemos obtenido muy buenos resultados. Tenemos en este momento 8 extractos activos con efecto antifúngico contra leucoacarius y estos pues son evaluados en 5 semanas. Con relación al efecto insecticida por ingestión, tenemos 3 extractos bastante promisorios, potenciales y cuya actividad está por encima del 93% en un tiempo de 48 horas. Y por contacto tenemos 5 extractos que tienen una actividad de 100% en menos de 24 horas. Estos ya han sido seleccionados, hemos determinado cuáles son las bacterias o los microorganismos productores, las bacterias productoras, aquí están el código de los extractos, cuáles fueron las bacterias productoras y dentro de los más interesantes y que vamos a empezar a ensayar en campo, entonces está Acinetobacter baeyeringhi, está Bacillus thuringiensis, está Delftia, está E. coli, está Escherichia germani, está Photorhabdus y está Caenorhabdus, que son pues unas bacterias que se han reportado como características entonces de lo que son los nematos. Entonces con estos en este momento estamos dedicados a lo que es la producción para comenzar pues ya dentro de poco, en 2 semanas, lo que son los ensayos en campo. Este es el primer trabajo que les quería mostrar, donde hemos obtenido pues unos resultados bastante interesantes. Con respecto al segundo trabajo, están los extractos de origen bacteriano también como alternativa para el control de larvas de Aedes aegypti y Aedes albopictus, ¿no es cierto? Como ustedes ven en la parte inferior, también está pues que el proyecto tiene o está debidamente pues formalizado frente a lo que es el Ministerio de Ambiente aquí en el país. Resulta pues Aedes es un problema porque Aedes es el agente, ¿no es cierto? Es el agente que es un vector y este vector aproximadamente puede transmitir 30 virus. Entonces esto representa un problema bastante grande, no solo a nivel económico, sino a nivel social, porque pues hay muchas personas que están expuestas en las diferentes zonas, sobre todo en las zonas tropicales, a lo que es padecer estas infecciones, ¿no es cierto? Normalmente pues están relacionadas con las zonas tropicales, sin embargo, debido al cambio climático, al movimiento de las poblaciones a nivel internacional y a todo esto, se ha visto que los rangos se han ido extendiendo y ya, por ejemplo, en Italia, en Grecia, ha sido o se ha encontrado, no ha sido posible, sino que se ha encontrado infecciones por estas enfermedades pues que inicialmente se veían pues eran estos en los países tropicales. Entonces para nosotros ha sido un problema bastante grande dentro de las enfermedades sí, más importantes está el dengue, está el chikungunya, está el Zika, ¿no es cierto? Ustedes, yo creo que todos fuimos testigos de una epidemia en el 2014 que se dio en Brasil y el Zika no solamente es importante por lo que causa pues a nivel de las personas, sino porque se observó una gran cantidad de casos de microcefalia después de esa epidemia que se vivió en el 2014. Entonces a veces es importante debido pues como a este proceso. Se conoce como el mosquito tigre,
Entonces, si ustedes ven, este es Aedes albopictus, este es Aedes aegypti, si ustedes ven las patas, son rayadas, entonces debido a eso se le conoce como el mosquito tigre. Normalmente, además del dengue, el zika y el chikungunya, también produce lo que es la fiebre amarilla. Entonces, aquí en esta zona, en Colombia, es bastante importante, porque se dice que más o menos 360 casos, 360 millones de casos a nivel mundial o a nivel global se están presentando. Como estrategias de control, pues se han implementado diversas estrategias de control. Por ejemplo, se han irradiado mosquitos, estos son contra moscos adultos. Estos casos que vemos en la parte superior se han irradiado, se han llevado de nuevo, pues incluso a la población con el fin de bajar el número de mosquitos. O de zancudos, como los llamamos pues aquí en Colombia. Se han hecho programas para que están encaminados a la utilización de Wolbachia, ¿no es cierto?, para lograr también disminuir el número de los mosquitos, y se han hecho individuos genéticamente modificados también con el fin de bajar, de reducir el número de ellos. Se han utilizado entomopatógenos para infectarlos, se han utilizado predadores de los huevos, organismos pues, que se alimentan de los huevos de estos mosquitos con el fin de bajar esa población. Se ha aplicado Bacillus thuringiensis, extractos de vegetales, extractos de plantas, y también pues una gran cantidad de predadores de larvas. La idea entonces es disminuir esas poblaciones para disminuir así, de esta manera, el riesgo de que estos mosquitos pues transmitan todas esas enfermedades. Cuanto al diagrama del proceso, pues aquí tuvimos, o voy a tomarlo desde lo que es la evaluación de la actividad biológica, que es donde vimos que diferían estos procesos. Entonces aquí utilizamos dos cepas de Aedes aegypti, utilizamos la cepa leticia, que es un poco más resistente, y utilizamos la cepa Rockefeller. Además utilizamos pues Aedes albopictus. Un control absoluto, se utilizó agua y se utilizó como control positivo el Vectovac, que es un compuesto, un producto natural que ya se utiliza o que está disponible en el mercado. Normalmente, entonces, lo que hacemos es colocar los extractos, estos son los diferentes extractos, y se hacen diluciones seriadas de cada uno de los extractos con el fin de determinar la actividad biológica de cada uno de ellos frente a larvas de tercer estadio. Trabajamos con tercer estadio. Hemos trabajado también con adultos, sin embargo, con adultos las estrategias no son tan efectivas y se prevé que a largo plazo no son tan buenas porque es basados en fumigación. Entonces, es una estrategia que no es muy buena. Esta estrategia de las larvas, pues, es como más puntual, ¿no es cierto? Entonces, por eso, pues, siempre preferimos, pues, la actividad larvicida frente a la actividad adulticida. Hacemos el estudio químico, hicimos el estudio químico, se hizo un estudio de producción, ¿no es cierto?, para lograr incrementar la producción de los compuestos, y se preparó un formulado al que se le hicieron pues las respectivas pruebas de actividad, análisis de estabilidad, pH, temperatura, luz, porque la luz es bastante importante porque se va a utilizar pues en campo abierto, se va a utilizar normalmente pues en las zonas donde se encuentran las larvas. Determinamos de los más importantes cuáles eran las cepas productoras, ¿no es cierto? Estos fueron los que tenían alguna actividad, este es el código, y este es los microorganismos, estas son las cepas productoras de esos extractos, las cepas bacterianas. Entonces, dentro de ellos, los que mayor actividad tuvieron son estos tres que encuentran pues en estos recuadros. Pseudomonas chlororhapis tenía una muy buena actividad frente a esa Popictus, sin embargo, la actividad frente a esa Aegypti estaba más o menos en el rango de 25 a 30%. Y con Bacillus atróficos pasaba lo contrario. La actividad era muy alta contra Aegypti y la actividad contra Albopictus estaba más o menos, solamente alcanzaba como hasta 42%. Y teníamos un extracto que era el extracto producido por Candida pararugosa. Esta pues ya es una levadura, sin embargo, como esta hace parte de un complejo grupo de patógenos humanos oportunistas, entonces inicialmente pues por el momento la descartamos, estamos trabajando, se hizo el trabajo con pseudomonas y con bacillus. Pseudomonas pues
ya la conocemos, está relacionada con promoción de crecimiento de las plantas, con control biológico de fitopatógenos, y pues es un patógeno, o ha sido reportado como un patógeno del gusano de cera. Mientras que Bacillus tiene gran producción de metabolitos secundarios, antibacterianos, antifúngicos y de toxinas con amplia actividad contra diferentes órdenes de insectos. Entonces, con estas dos cepas continuamos lo que es el trabajo. Evaluamos los metabolitos. Esta es 042, que es el Bacillus atrophius o Bacillus dentro de la identificación que nos dio era Bacillus atrophius, Bacillus subtilis. Y pues esta es la gran gama de compuestos que producen, ¿cierto? Producidos por este bacillus. Con respecto a los metabolitos del extracto CA006, que es Pseudomonas, tenemos que estos son, pues habíamos visto que tenían actividad, diferentes tipos de actividad antimicrobiana, y estos son pues los compuestos que se lograron obtener de allí. Como les digo, nosotros realizamos sobre todo para mirar qué compuestos se reconocen en cada uno de estos extractos, ¿no es cierto? Porque nosotros ya lo que hacemos es continuar con el extracto completo. Se determinó entonces la concentración letal media de cada uno, entonces del extracto producido por Pseudomonas. Aquí lo tenemos, vimos que la concentración, la LS50, correspondió a 2.37 miligramos por mililitro, la de Bacillus a 0.73 miligramos por mililitro. Estas son pues las gráficas del porcentaje de mortalidad, dependiendo entonces de lo que es la concentración de estos extractos. Y como habíamos observado que uno tenía actividad contra una de las cepas 042 contra esa Aegypti, 06 contra esa Albopictus, entonces lo que hicimos fue mezclarlos para ver cómo era el comportamiento de esos extractos juntos, y logramos obtener de la mezcla, este ya es el formulado que se hizo, después pues, de hacer la formulación, este fue el compuesto que se obtuvo, y obtuvimos que la mortalidad contra esa Aegypti, la cepa leticia, que es una cepa bastante resistente, es del 89.33% porcentaje de mortalidad, y para Rockefeller y para Albopictus es del 100%. Esto es medido a las 24 horas de tratamiento, ¿cierto? Los controles positivos y los controles negativos pues, nos dieron pues, los resultados esperados. Este, como les decía, ya se trabajó en cuanto a lo que es producción, y es otro de los compuestos pues, que estaría listo para ser probado en campo. Se hicieron unos ensayos pequeñitos en campo que nos dieron positivos, sin embargo, pues ya la idea es probarlos pues, a un nivel más grande, y ya, digamos, con un diseño mayor para lograr pues, obtener esta actividad. Y el último proyecto es un proyecto ya que está más de acuerdo a la primera línea, que es el estudio de diversidad. Uy, aquí hay una error en esta diapositiva, pero bueno, continuemos. Entonces, estos son pues, las personas que han estado colaborando, que han estado con nosotros en este proyecto. A manera pues de lo que es la introducción, pues este proyecto es un proyecto muy bonito que a mí personalmente me gusta bastante, porque pues está relacionado con el café. Colombia es reconocido a nivel mundial como un gran productor de café, como productor de una bebida suave que tiene unos atributos especiales, unos atributos que son muy apetecidos pues en lo que es todo el mundo. Entonces, pues para mí es bastante llamativo, además es uno de los cultivos insignia pues, que tiene Colombia. La producción, Colombia ocupa el tercer renglón en cuanto a lo que es la producción de café, después de Brasil y después de Vietnam. Estos son unos datos de los años cosecha. Los años cosecha normalmente se cuentan 2021, 21, 22, porque las cosechas empiezan más o menos abril y mayo y se van pues, hasta el siguiente año. Ahí simplemente comienzan los picos máximos, pues son a mitad de ese año cosecha. Entonces, este que ustedes ven aquí, que está incluido hasta el 25, es una proyección, ¿no es cierto?, de cómo va a ser la producción de café.
Entonces, este es un producto bastante importante para la economía en Colombia. Se exporta, estas fueron las exportaciones en el año 2024. El 36,8% del café colombiano se exporta a Norteamérica, el 31,7% a Europa y África, el 31,3% a Asia y Oceanía, y el 30 y el punto 2 pues es el que nos queda a nosotros, América Central y América del Sur. Normalmente pues estas exportaciones son a 45 países. Entonces, dentro de lo que es la producción del café en Colombia hay una cultura muy bonita pues asociada como a todo lo que es la producción. Entonces, por eso este proyecto, pues, o este proyecto no se llamaba propiamente así, pero la presentación pues sí es dentro de todo lo que hay detrás de esa taza de café que finalmente se toma pues en esos países eh, externos, pues en esos países donde se exporta pues este producto. Entonces la producción del café comienza con lo que son los cultivos, posteriormente se recogen los granos, se recogen los frutos que se encuentran ya maduros, y lo que se hace después entonces es que se llevan a una despulpadora donde se le quita toda la capa de mucílago que está alrededor del grano, ¿no es cierto? Sin embargo, pues esto es rompe cáscara y deja expuesto ese mucílago, no lo quita completamente. Entonces el café, después de eso, se somete a un proceso que se llama beneficio. Este proceso de beneficio está relacionado pues con lo que es la fermentación del café. Entonces todo lo que es estas capas que están cubriendo el grano, que es este que ustedes ven aquí en el centro, son retiradas, ¿no es cierto? Hay diferentes metodologías que se realizan en las diferentes fincas, que realizan las diferentes los diferentes productores de café para lograr pues que se eliminar todas estas capas que hay allí. Posteriormente entonces se hace el tostado y finalmente pues se obtiene lo que es la bebida de café. Para nosotros es muy importante esta etapa, que es la etapa de beneficio, la etapa de la fermentación que hace parte de ese proceso. ¿Y por qué? Porque se ha visto que allí pues hay una serie de componentes abióticos, la variedad del café, el clima, la madurez de los granos, otros componentes endógenos, algunos adquiridos, los equipos a los que se lleva, la calidad del agua que se utiliza en esa fermentación, y un componente biótico muy importante, que es una serie de microorganismos que son los que finalmente, cuando se da esa etapa de fermentación húmeda específicamente, son los que se encargan de digerir todas esas capas que hay pues alrededor de ese grano de café. Entonces, a partir de allí se generan pues una serie de compuestos por el metabolismo de esos microorganismos, una serie de compuestos que finalmente son los que están relacionados con el sabor, con el aroma, con el cuerpo que tiene pues entonces la bebida después de tostada y ya cuando ha sido preparada. Entonces esta etapa se ha relacionado mucho con la producción de esta bebida, donde la bebida específica colombiana que tiene un aroma y que tiene un sabor muy suave que es característico de ella. Entonces, a partir de esto nos dimos a la tarea de estudiar la microbiota, los microorganismos que intervenían en ese proceso de fermentación. Se tomaron muestras de diferentes metodologías de fermentación, de diferentes formas en cómo los caficultores colombianos realizan esas fermentaciones. Identificamos, caracterizamos esos microorganismos, los identificamos y lo relacionamos con la calidad de la bebida. Entonces, inicialmente de estos se identificaron 301 microorganismos diferentes, 64 de ellos, 64% de ellos bacterias, 36% de las levaduras. Todos estos estudios pues se les hizo toda la parte estadística, ¿no es cierto? Y simultáneamente cuando íbamos, digamos, aislando, realizando esos aislamientos de esos microorganismos, pues el café de donde se obtuvo, pues siguió su proceso y pues hasta llegar a lo que era la bebida. Entonces a esa bebida, estos son los tipos o algunos de los tipos de fermentaciones que se utilizaron, a esa bebida pues se les dio un puntaje, se les hizo una evaluación de la Asociación de Cafés Especiales, que lo que hace es que da un puntaje entre obviamente 0 y 100 para determinar la calidad del café. Cuando el café es muy bueno y pasa a un puntaje determinado,
entonces el café se cataloga como un café especial. Este café especial tiene unos precios diferentes y se vende de manera diferente en lo que es el mercado. Entonces aquí tenemos, estos son los valores, estos y esta pues es la fermentación control, pues que el control que se obtuvo, que fue un parámetro o un tipo de fermentación que se estableció que era muy común en la mayoría de las fincas. ¿Qué encontramos de interesante? Encontramos de interesante que esto, los microorganismos allí son una sucesión, es decir, comienzan a 0 horas, lo que encontrábamos en gran cantidad eran bacterias, las bacterias iban disminuyendo, la mayoría de ellas con el tiempo, y a medida que esa fermentación también se iba dando, se iba pues pasando el tiempo, comenzaban a surgir una serie de levaduras. Esto es uno de los ejemplos de uno de los estudios que se hizo, de una de las metodologías. Lo mismo pasa en esta otra, el número de bacterias entonces va disminuyendo y el número de levaduras más o menos a partir de las 0 horas comienza a aumentar en gran cantidad. Entonces, de todas estas fermentaciones, de todos esos tipos de fermentación, en diferentes tiempos, en diferentes momentos, se estableció pues cuál era la microbiota representativa de cada una de ellas. Entonces, esto pues son los resultados obtenidos. 64% de bacterias, 36% de lo que eran las levaduras, y estos fueron como algunos de los géneros más representativos. La dinámica poblacional, bacterias, levaduras que iban surgiendo a medida que el tiempo pues, de la fermentación iba avanzando, y pues que obtuvimos 82% de estos microorganismos fueron citados o los encontramos por primera vez en fermentación frente a lo que había reportado. 42 fueron comunes en todos los diseños, 42% comunes en todos los diseños experimentales, y 36% fueron exclusivos de algunas, o sea, pertenecían solo a algunas de las estrategias, algunas de las metodologías de fermentación. ¿Qué se hacía con cada uno de ellos? Como les digo, estos son ejemplos porque los datos son bastante amplios, bastante extensos. Lo que se hacía con cada uno de ellos era analizar, bien sea con un panel de catadores para obtener el puntaje SSA o con equipos con el fin de determinar pues, qué era lo que se producía. Entonces así se veía en cada una de esas fermentaciones, en cada uno de estos tipos de fermentación, cómo era el sabor, cómo era el balance, el cuerpo, la acidez. Se establecían entonces todos esos parámetros de esas fermentaciones, se analizaba la diversidad de esas comunidades con el fin de determinar en el interior de ellas, en cada uno de los tratamientos, cómo era el uso de esos sustratos, ¿no es cierto? ¿Qué sustratos habían y cuáles eran los más utilizados? Y luego se hacía la producción, se hacía o se miraba cómo era la producción de los compuestos orgánicos volátiles en cada una de las metodologías, qué tantos alcoholes se producían, qué tantos ácidos, ésteres, aldehídos y cetonas. O simultáneamente con esto íbamos viendo el café, tomábamos varios tipos de café que habían tenido pues unos puntajes bastante altos pues en los paneles de catadores, en los paneles de expertos, y lo que se hizo fue someterlos o mirar con equipos ya espectroscopía, con cromatografía, cuáles eran los valores de estos que hacían o que estaban relacionados con que estos cafés hubiesen obtenido unos puntajes bastante altos. Se hicieron análisis pues, de lo que eran los perfiles metabólicos de cada una de las cepas y tratamos entonces de determinar cuáles eran las más importantes. De allí, relacionando toda esa información que habíamos obtenido, los paneles de expertos de cafés especiales, lo que nosotros habíamos obtenido en esos experimentos, buscamos o obtuvimos o relacionamos 5 cepas de levadura que dijimos, estas probablemente son, y en los ensayos individuales nos dieron buenos índices de la producción de esos compuestos orgánicos volátiles, y dijimos, estas probablemente nos puedan aportar lo que se necesita para que ese café sea un café de una calidad superior. Entonces seleccionamos esos microorganismos, pues teniendo en cuenta esos compuestos y teniendo en cuenta sí, que en realidad ellos pudieran conformar pues, unos consorcios. Se hizo un protocolo de inoculación
ese protocolo de inoculación, y aquí fue un paso muy importante, fue la producción de esas cepas de levadura en medio como mucílago, tendiente a que si en un punto determinado, o si en un momento determinado nosotros queremos hacer una producción alta, en realidad el medio sea un medio que sea relativamente de bajo costo, porque el mucílago es un desecho de lo que es la producción del café. Se establecieron las fases de crecimiento, en qué fase de crecimiento era importante o era la fase idónea para colocarlos en la fermentación del café. Se utilizaron dos tipos de café en estas fermentaciones con inoculación. Se utilizó arábica, Castillo, variedad Castillo General y Paraguaycito. Estos fueron los seleccionados pues, para hacer este proceso. Se le seleccionó el café que tuviera más del 85% de frutos maduros. Las fermentaciones se hicieron por 24 horas y las temperaturas se hizo monitoreo de ellas y se estableció, siempre estuvimos pendientes de que estuvieran cercanos a 20 grados de 3 grados centígrados de temperatura, grados Celsius de temperatura. Entonces hicieron dos consorcios, el consorcio 1 y el consorcio 2. Estos son los microorganismos pues seleccionados para la fermentación o para estos ensayos, para estos tratamientos de fermentación del café. Estos fueron los puntajes obtenidos, ¿no es cierto?, con respecto al control. Si vemos, pues, todos estos en donde se utilizaron los consorcios, entonces fue mayor la calidad del café. Esto se hizo diferentes tiempos, diferentes repeticiones, o sea, ya estos son datos, pues, que se obtuvieron después de haber realizado diferentes experimentos. Se determinó pues la producción o el papel de cada uno de ellos en la producción de los perfiles, ¿no es cierto?, de los compuestos que finalmente eran los que daban los perfiles de aroma, aromas afrutados, aromas que fueran dulces, pues sí, un sinnúmero de todos aquellos que relacionábamos con que fueran en realidad un café de producción. Aquí está, pues estos son los datos de estos compuestos presentados pues ya por, no por cepa, sino por la calidad de esos compuestos. Entonces de allí seleccionamos hemos seleccionado 3 microorganismos, 3 cepas de levaduras, y a estas lo que hemos seguido, el trabajo que se ha continuado es que hicimos secuenciación total del genoma por Illumina. Se estableció cuál era su identificación molecular, porque antes habíamos estado trabajando con una identificación bioquímica, y si ustedes ven, pues bioquímicamente la cepa 103 era Hansenia spora guillermoti, y la identificación molecular nos dio que era Hansenia spora varum, y para estas dos pues se obtuvieron cepas del género Starmerella o especies del género Starmerella, Basilaris y Sorbosivorans. Entonces, con ellas pues hemos venido trabajando, se han hecho algunos ensayos pequeños en fermentación y han dado muy buenos resultados, han aumentado bastante la calidad del café, tanto que un café normal han sido capaces de llevarlo gracias a estos ensayos de fermentación a obtener un puntaje de un café especial. Entonces, pues en ese momento lo que estamos haciendo, aquí está esta y esta, es Starmerella sorbosivorans, B y C. Estas dos fotografías son Starmerella basilaris, y esta de, pues, que es mucho más conocida, Hansenia spora oval. No, estas cepas se han crecido, estos son el crecimiento en medio GGC, que es el medio normal pues, para crecimiento de levaduras, y este es el crecimiento en medio de cultivo, que es diseñado en el laboratorio, que es un medio de cultivo que contiene mucílago al 3%, entonces el crecimiento de ellas es bastante bueno en ese medio de cultivo. Se han hecho ya ensayos de crecimiento en el fermentador con el fin de obtener grandes cantidades, porque el objetivo de esto es que se obtengan unos inóculos que puedan ser utilizados entonces para la fermentación del café en distintas fincas. Como tenemos el cultivo, ya en lo que es tenemos el cultivo, tenemos el genoma de los microorganismos, entonces hemos analizado todo el genoma pues, del ribosoma, y estamos ahora analizando el genoma general, y lo que estamos mirando es buscando las vías metabólicas que llevan a la producción de todos estos compuestos que mejoran esa calidad del café, que son los compuestos o que le dan los atributos a ese café, los que son deseados cuando yo quiero una bebida pues que
puede hacer fácilmente un café especial. Entonces, en este momento, gracias a esto, estamos obteniendo estas vías metabólicas del café. Pues en esto es lo que vamos, hemos hecho, como les dije ya, estos ensayos pues más pequeños. Lo que pretendemos ahora es aumentar la producción de las cepas con el fin de hacer ya fermentaciones de mucho mayor tamaño, no sé, 50 kilogramos de café o más, pues sí, y buscar también probarlo en diferentes variedades, en diferentes tipos de lo que es el café. Pues esto es como lo que les quería mostrar que estamos haciendo en este momento de manera muy rápida, y pues al final pues no quiero dejar desaprovechar la oportunidad para invitarlos a este congreso que estamos organizando las universidades aquí en Medellín. Es el Congreso de Red Bio de la Red Latinoamericana de Biotecnología, que va a ser aquí del 9 al 11 de septiembre. Entonces están todos cordialmente invitados. Y por último, pues darle las gracias a todo el equipo que está detrás de estos proyectos. Algunos de ellos pues ya no están, se han ido a hacer sus estudios de doctorado. Pues acabo de caer en cuenta que la mayoría de fotos que tengo son de fiestas, no crean, también trabajamos, pero sí, darle las gracias a todos los que han estado en cada uno de estos proyectos, a Manuela, a Juanita, a Ana María, que están pues, en el último proyecto, en el de café, pues han sido una parte fundamental, se han puesto, como decimos aquí, se han puesto la camiseta, han trabajado duramente por obtener pues como todos estos resultados. Entonces, no sé, si tienen alguna pregunta, pues procedemos con las preguntas. Muchísimas gracias, Magali, extraordinario coloquio, súper interesante, digamos, nos abre el mundo de Colombia y de las cosas interesantes, ¿no? Y en realidad es tan pero con tanto impacto. Súper. Ay, yo estoy escuchando entrecortado. Sí, mundos muy distintos a los nuestros, ¿no? O sea que por un lado tienes el tema Sí. de las hormigas gigantes, que nos parece súper interesante. Después está el tema del control de estos vectores de las enfermedades tropicales y que están afectando también a algunos países no tropicales, como decías tú en Europa, ¿cierto? Y por último, la producción de café, claro. ¿Quién no conoce el café de Colombia y que además pueda contribuir a mejorarlo es bien notable? Bueno, están abiertas las preguntas. Néstor, que es compatriota, quiere hacerte una pregunta acá desde Valparaíso. Néstor, por favor. Muchas gracias, profe. Primero que todo, ¿cómo está, profesora Magali? Para mí es muy, pues me sumo también a los comentarios del profe Mijael. Es muy emocionante ver esta investigación que se está haciendo desde Colombia, y más aún para mí, que soy como colombiano y que llevo un buen tiempo alejado, pues además también soy de Medellín, estoy en la de Antioquia. Es muy emocionante ver el trabajo que se está haciendo, así que le agradezco mucho también que nos traiga esta ciencia acá, nos la acerque. Yo quiero hacerle preguntas en particular sobre los compuestos. Yo pues soy químico, entonces mi interés viene, pues además de la biotecnología, pues está más enfocado como en las moléculas. ¿Cuáles son un poco las técnicas que se están usando para la de replicación? Eso primero. Y lo segundo es, en el proyecto en particular de la Aedes aegypti, del vector del dengue hemorrágico, ¿cuál es el siguiente paso? Porque menciona que se hace esta suma de extractos para probarlos. Me imagino que algunos de ellos, las moléculas que están ahí, son las que son responsables de esa actividad. ¿Cómo es la legislación colombiana respecto al uso de extractos crudos tan amplios? ¿O se espera la purificación de alguna de esas moléculas bioactivas? Eso principalmente. Muchas Bueno, gracias. bueno, Néstor, no, qué bueno que tuviste la oportunidad de estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, con respecto a lo que son las moléculas que nosotros utilizamos, nosotros tenemos en nuestro, pues en el grupo hay un químico que es el Diego Durango. No sé si de pronto tuviste oportunidad de conocerlo en la Universidad de Antioquia. Él estuvo inicialmente en la Universidad de Antioquia y él se encarga pues de todas lo que son las moléculas. Nosotros, dentro del trabajo que se ha hecho, tenemos las moléculas identificadas, ya están identificadas. Lo que pasa es que están sometidas para patentes. Aquí en el país está muy lento el proceso de patentes, llevamos
3 años desde que solicitó la patente y no hemos pasado todavía del examen de fondo. Entonces todavía no podemos hablar como mucho de lo que son esas moléculas, pero el grupo de Diego sí se encarga. ¿Qué técnicas utilizan? Utilizan masas, ya pues en la universidad antes no teníamos masas, ahora tenemos masas, pues HPLC o cromatografía pues de masas, y HPLC se hacen también acoplado a lo que son pues las masas, acoplado a lo que son masas, y en algunas ocasiones se hacen estudios de resonancia magnética cuando las moléculas no son muy conocidas y queremos o tenemos unas moléculas nuevas. Eso con respecto pues a las moléculas. Diego pues es el que se encarga como de esa parte. Y con respecto a lo que son el proyecto de AEDES, pues nosotros ya tenemos un formulado que presenta una gran estabilidad pues una gran estabilidad en los pequeños ensayos de campo que hemos estado haciendo. En este momento pues se está haciendo lo que es, vamos a hacer los ensayos de campo de un mayor nivel y el crecimiento a gran escala. En esos dos estamos trabajando. Sobre todo hacer el crecimiento de las bacterias a gran escala, pues es bastante importante ya si queremos pasar a la etapa de obtener un producto, un bioproducto, un bioinsumo que se pueda utilizar. En cuanto a la legislación colombiana, pues aquí allá hay algunas empresas que utilizan extractos, o hay permiso pues de la utilización de los extractos. Uno de los controles positivos que nosotros veíamos ahí, que es basado en Bacillus thuringiensis, pues es producido aquí en Colombia, y pues siempre hay que hacer el registro frente al ICA y surtir una serie de pasos, entre ellos asegurar, por eso nosotros hacemos esa parte química, que el extracto no tenga moléculas que puedan en realidad, o otro tipo de moléculas allí que puedan dañar, digamos, el ecosistema y causar daños o perjuicios en animales y plantas. Claro, Entonces, porque me imagino, perdón, disculpe, la sí. interrumpo, porque a la hora de la aplicación, pues me imagino que es por aspersión, sobre todo, no sé, en lugares de aguas, pues de aguas que estén estancadas, donde puede estar el insecto en su ciclo de desarrollo, y cómo se controla también eso, ¿cierto? Como que no se difumine al resto del ambiente, o cómo se piensa esa aplicación. Sí, no, la aplicación normalmente, por ejemplo, no sé, la aplicación, por ejemplo, en Bacillus thuringiensis se hace por medio de unas, no sé si has visto, o es un polvo, ¿no es cierto?, que se coloca en el agua, o son unas roscas que se encuentran o que flotan en el agua. Esos son de pronto los más utilizados. Nosotros hemos diseñado, es una cápsula, la cápsula se coloca en la fuente de agua. Es muy importante pues hacer énfasis que normalmente estos mosquitos, este tipo de mosquitos, crece en aguas detenidas, no crece en aguas quebradas, en ríos, no, sino en aguas detenidas. Entonces, nosotros es una cápsula, la ponemos allí y simplemente ya libera el compuesto activo, libera pues lo que es la actividad. Normalmente, que hemos observado, y eso es parte del registro, de lo que hemos estado mirando del registro, es asegurar que no tenga actividad, que la actividad sea muy específica, ¿no es cierto? Que no tenga actividad contra otro tipo de microorganismos, ni contra peces, por ejemplo, pero como te digo, esto es muy restringido a lo que son las aguas que se acumulan, aguas acumuladas. Normalmente son aguas productos de ya aguas que son de uso pues humano, aguas, fuentes de aguas que dejan pues al ambiente. Entonces, pues esa es una ventaja. Lo que sí para el registro es que debemos asegurar que no cause daño en otras especies, o al menos en las especies que están delimitadas para este tipo de bioinsumo. Excelente, muchas gracias. Bueno, a ti. Em, Muchas gracias, Magali. Estuvo excelente tu presentación. Yo te quería preguntar si estas bacterias que has aislado, ¿le has realizado algún trabajo genómico? No sé, secuenciar esos genomas y buscar los genes que están produciendo estos compuestos, que es algo Eh, que... Es un proyecto, presentamos exactamente hace poco el proyecto aquí a la universidad para hacer secuencia, no solamente, o sea, de todas las que hay en este proyecto, las de café ya están listas,
de las que nos faltan, de las de con actividad para ATA y las que tienen las de ADES. La idea es hacer secuencia y tratar de buscar por ese lado a ver si nos encontramos pues las rutas o los genes implicados pues como en la producción de esos compuestos. Porque con café fue muy bonito en realidad la experiencia, nosotros encontramos, o sea, la forma, es que ya pues hay, o tenemos muchos resultados, la forma como encontramos los genes y como todo finalmente, o sea, partimos de este punto en el que conocíamos que las bacterias, o decíamos que las bacterias producían esto, pero no habíamos comprobado a nivel genético, y entonces el dar la vuelta y que se encontraran en realidad en otra orilla, que en realidad esas bacterias sí tenían todas esas rutas metabólicas para producir lo que nosotros pensábamos, o sea, eso fue, pues ha sido una experiencia muy, muy bonita. Sí. ¿Y eso lo haces utilizando herramientas bioinformáticas como Anti-Smash? Utilizamos secuencia completa del genoma con Illumina. Sí, y después para buscar esos genes, ¿lo haces con el programa de Anti-Smash? Hemos utilizado, se han utilizado 2 o 3 programas. Ya, ok. Sí, Para interesante que buscarlos, sí. tenemos como parecidos los trabajos que estamos realizando en mi laboratorio, Ah, qué bueno. Ay, donde tenemos que trabaja hablar, Néstor. Beatriz. Tenemos que hablar. Sí, donde trabaja Néstor, que te estaba preguntando por la Ah, de bien. replicación química y todo. Sí, Así qué que bueno. sí, tenemos harto que conversar. Sí, tanto. Y todo el tema del café, ¿no? Es capaz de llevar un café que no es de calidad normal, café de alta calidad. Y entonces tú decías que tú eras capaz de secuenciar estos microorganismos que estaban asociados a la producción de café y has podido hacer la reconstrucción metabólica. ¿Cuán avanzado van en eso, digamos, para poder entender, digamos, todos los compuestos orgánicos volátiles que se producen, etcétera? Sí, hemos avanzado bastante, Mijael. Ya tenemos mucha información. En este momento, pues estamos preparando ya el artículo para enviarlo. Ya. Sí. Como les decía Beatriz, ahora, o sea, encaja perfectamente todo a nivel pues de lo que es la presencia de los genes con las volátiles que nosotros decíamos que por experiencia, por las pruebas que hacíamos, se producían en café. Perfecto. ¿Y cómo se condice, digamos, estos microorganismos que ustedes han secuenciado con los que se usan en Indonesia, en Brasil, en Vietnam, en Honduras? No sé si ahí hay estudios también en países sobre esto o Sí, están más. últimamente han salido muchísimos estudios. Cuando nosotros empezamos había muy pocos estudios, ahora hay muchos. Y como te digo, pues ese cuadrito que les mostré que habían, pues hay unos que nosotros hemos reportado, pues o que encontramos inicialmente en Colombia, pero con respecto a estas 3 cepas son mencionadas, pero pues todavía no han sido usados en inóculos, porque ya si tú buscas en bibliografía hay inóculos utilizados para la producción. Incluso nosotros estuvimos trabajando con uno aquí o ensayando uno que trajeron, que era de Saccharomyces, que fue uno que compramos, que se compró de Saccharomyces. Este trabajo de café nosotros lo hacemos en compañía de Semicafé, que es el centro de investigación para el café de la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces tenemos pues esa facilidad que tenemos a disposición pues pero hemos ensayado y la idea es ensayar más inóculos que ya hay a nivel comercial frente a pues a los de nosotros. Eh, Dado que hay mucha gente joven en esta audiencia, ¿cierto? Tú tienes una trayectoria muy bonita que has podido desarrollar en Colombia. Eh, ¿Cuáles son las sugerencias o recomendaciones que tú les podrías dar? Porque generalmente en la ciencia se ve que la aplicación está muy lejos de los estudios fundamentales y tú de alguna manera has sido capaz de llevar la ciencia, digamos, hacia las aplicaciones y hacia los productos. ¿Cuáles son las sugerencias que tú puedes hacer? Porque yo sé que en Colombia, al igual que en Chile, hay muchas dificultades para hacer ese salto, digamos, desde la ciencia, digamos, a llegar efectivamente a poder mejorar procesos, productos, etc. ¿Cómo lo, Yo, cómo lo haces, Maca?
Yo creo que una de las pues, partes más importantes y más interesantes que nosotros tenemos es, por ejemplo, a nivel de la universidad, nos hemos unido por varios grupos, por ejemplo, de bioinsumos, y hemos contactado empresas en eso. Nosotros tenemos aquí una unidad que es de gestión tecnológica, que es la que nos hace esos enlaces y siempre está pendiente de qué necesitamos. Cuando llegamos a un estado, pues que no te voy a decir es que es un estado muy avanzado, pero ella nos busca pares, entonces eso ha llamado mucho la atención de las empresas y siempre están en constante, ay, ¿qué están haciendo? ¿Cómo van? Este proyecto, porque en muchas ocasiones uno presenta el proyecto, digamos, en una etapa que todavía es preliminar o hacemos el contacto en una etapa que es preliminar y sin embargo ellos están pendientes o quieren estar pendientes que se les esté informando de cómo va el proyecto para ver en qué etapa ellos ya se pueden incorporar. Entonces, esa parte de en la universidad, pues ha sido la persona que hay ahora, que es Lida Tamayo, ha sido pues muy importante en ese sentido. Y con respecto a lo de la ciencia aplicada, pues a mí siempre me ha llamado mucho la atención el no hacer ciencia por ciencia. O sea, es importante hacerla porque es importante conocer obtener conocimientos, información acerca de diversos procesos que se dan ambientalmente, pero también es muy importante que se aplique, porque el aplicarla es la retribución de nosotros a la sociedad de todo esto que se invierte en lo que es la ciencia, ¿no es cierto? Que de verdad se vea y que se muestre, porque eso despierta el interés de la sociedad, que se están haciendo cosas para mejorar la vida, para mejorar la calidad de vida de todos, pues, de todos en general, ¿no es cierto? Entonces es muy importante buscar una aplicación a esa ciencia que hacemos. Nosotros, la primera parte del proyecto de café simplemente fue, bueno, vamos a ver qué participa, qué hay en la fermentación de ese café, pero la segunda es, vamos a ver cómo toda esa información que obtuvimos en realidad puede mejorar la producción, puede ayudar a los cafeteros, pues aquí en Colombia puede si podemos obtener una aplicación a partir de ella. Yo creo que es muy importante ese aspecto, que todo lo que hagamos finalmente pueda lucrar o pueda de diferentes maneras, pues no tiene que ser económica, sino que se pueda ver reflejado en lo que es la sociedad. Perfecto, muchas gracias. Hay mucha gente joven, y también a Verónica Morgante, que también es joven, ¿no? Y Verónica o Sepúlveda o alguien más. Me quedé sin audio. Sí, mira, para que te haga una idea del contexto en el cual estamos acá, Magali, Sí. dado la alerta de tsunami que hay en las costas de Chile, la universidad ha suspendido hoy día todas sus actividades. También, Ah, ok. entonces, la frontera está bastante cerca. Por otro Mijael, lado, la última otras parte no días, te la escuché, estaba escuchando no, muy entrecortado. es que está bastante desértica la zona costera, las más próximas al mar, porque se han suspendido muchas actividades en universidades, en colegios, etcétera. Y además empezó ahora un frente de mal tiempo, entonces la cosa está más aguda por acá. Pero qué bonito poder escuchar tu coloquio que fue tan inspirador, digamos, para todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Me parecen muy importantes estos espacios de saber, porque muchas veces estamos al lado o estamos relativamente cerca y no sabemos qué se está haciendo en los otros grupos, cómo nos podemos integrar. Y yo creo que parte de la misión de la ciencia, de lo que debe ser la ciencia, es eso, integrarnos, ¿no es cierto? Nosotros como parte de sur, como Suramérica, como Latinoamérica, podemos pues hacer muchas cosas que en realidad que nos beneficien a todos. Entonces yo creo que también ese es un mensaje de integración, ¿no es cierto? De ver en qué parte podemos todos aportar a lo que estamos desarrollando en los diferentes países. Que el hecho de que seamos de un país y del otro no quiere decir que no podamos trabajar y desarrollar líneas de investigación juntos. Entonces, me parece bastante importante la invitación, bastante importante el coloquio en ese sentido. Sí, muchas gracias. Beatriz, ¿tú quieres hacer algún otro comentario o pregunta?
No, que es, no sé, que es lindo ver esto y tiene toda la razón la Magali y es algo que también ha alentado mucho Mijael desde acá en Chile, integrar y sobre todo la comunidad latinoamericana, ¿sí? Eh, Estamos teniendo cada vez más importancia en la ciencia como latinoamericanos y es hora de unirnos para hacer cosas bonitas. Sí, sí. Eh, Magali, por cerrar de forma brillante, Julio. Mijael, no estoy escuchando. Qué Sí, pena. no, no, Magali, muchas gracias por cerrar en forma brillante este mes de julio, que es el mes más lluvioso, se supone que acá en el sur. Bien, Y bueno, te invitamos a los próximos coloquios también, o sea que perfecto. para que también tus compañeros y los estudiantes del magíster, etcétera, se puedan conectar a nuestros coloquios cuando quieran, ¿no? Porque Perfecto. es un escenario para todos. Muy Muchísimas bien. gracias y excelente día. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien.